Muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros en esta convocatoria sobre las subvenciones que se han convocado para las comunidades energéticas. Vamos a intentar dar un poco una pincelada de qué es esto de las comunidades energéticas, en qué consisten las ayudas y bueno, como bien ha dicho Mayra, va a estar a disposición la grabación de este webinar, igual que prácticamente todos los que estamos intentando hacer, los intentamos grabar y la mayoría de ellos están colgados en nuestro canal de YouTube, que los tenéis ahí por si hay alguno de tramitación de autoconsumo, hay otro de gestión de peticiones de suministro, que si a alguno le interesa, pues lo tenéis ahí disponible. Tenemos con nosotros a Tomeu Comas también, Cap de Servei de Eficiencia Energética y Energías Renovables, si no lo he dicho mal, Tomeu, de la Dirección General de Energía. Bueno, ahora cambio de departamento, pero bueno, Bueno, una cosa a otra lo mismo. nos hubiera gustado que hubiesen estado con nosotros tanto Pep Malagrava, director general, como Ferran Rosa del Instituto Balear de la Energía, pero justo se encontraban los dos hoy en Bruselas. Y bueno, creemos que es un tema que cuanto antes comencemos a difundirlo, pues mejor. Un moment. Vale. Si vols, Tomé, un poc explicar d'on surt tot aquest finançament, el que han comentat. Tens el micro aturat. Ah, perfecte. En mallorquí o català o castellà? Com tu te sentis més còmode. Bueno, el pla d'inversions diguéssim, el pla d'inversions aquest per la transició energètica de les Illes Balears és un pla que s'engloba dins el que seria el pla de recuperació de la Unió Europea, del fons Next Generation, i que consta són un pla específic que hi ha per les illes, tant les Canàries com les Balears, i a la part de les Illes Balears s'ha assignat 233 milions d'euros. No tots aquests 233 milions d'euros són destinats a convocatòria d'ajudes. Hi ha una part que l'executarà directament SIDAE, com el sistema de parcs fotovoltaics i instal·lacions d'autoconsum més grans, una espècie de Solval 3, que aquestes ajudes les gestiona directament SIDAE, amb una convocatòria semblant, el mateix sistema que ha fet fins ara les ajudes que hi ha hagut publicades, i després hi ha una part d'uns 25... Tomeu, me piden disculpa que te interrumpa, me piden algunas personas, en castellano. piden disculpas y piden por favor si puede ser también en castellano para facilitar, porque hay algunas personas con dificultad. Vale, pues de esos 233 millones de euros, una parte la va a gestionar directamente IDAE, que son los parques fotovoltaicos, instalaciones de autoconsumo ya un poco de mayor entidad, y que será una especie de Solval 3, similar a lo que se ha publicado ahora, seguramente con otras condiciones, pero será el mismo tipo de convocatoria. Luego hay unos 26 millones y medio, que hay una parte destinada a oficinas de información, que esto lo va a licitar el IBE, el Instituto Balear de la Energía, más unos 20 millones de instalaciones de la CAIP, digamos, propias de la CAIP, y el resto, que son unos 166,5 millones de euros, 164,6, perdona, que estará destinado a lo que serían programas para subvenciones para empresas, administraciones, en general, convocatoria de subvención, de este conjunto de subvenciones, nos saldrán unas 10 convocatorias de subvenciones. Hay la que ha salido publicada ahora, que es la de comunidades energéticas. Ya estamos tramitando otra convocatoria de lo que serían actuaciones integrales para administraciones públicas, sean ayuntamientos, sean consejos insulares, etcétera. Y también una de vehículo compartido, tanto de coches como de motos, como de bicicletas, creo, si no recuerdo mal, que también la estamos tramitando, Aparte ya también de solicitación de aparcamientos con puntos de recarga y sin punto de recarga, lo que serían pérgolas y puntos de recarga, y más o menos se irán desarrollando. Esta mañana ha estado una jornada que también vamos a sacar una convocatoria de lo que serían el sector náutico, es decir, para embarcaciones eléctricas, cero emisiones y dotación de infraestructura en los puertos.
y bueno, hay más, es decir, salen unas 10 convocatorias. La primera que ha salido, yo no me quiero enrollar más porque a mí que vayan saliendo las podemos ir explicando. Digamos, sería esta convocatoria de comunidades energéticas. La dotación económica son 20 millones de euros y está destinado, en principio, se habla de comunidades energéticas, pero engloba varios tipos de beneficiarios. Bueno, aquí, perdón, David, por lo anterior, he explicado un poco lo que sería el plan el conjunto de convocatorias, que hay 10 programas, ¿lo veis? Uno son las oficinas, luego proyectos estratégicos, que es otra parte, proyectos de seguridad. Aquí estaríamos dentro de lo que serían el P5, que estaría englobado, que sería el plan operativo, lo que es comunidades energéticas, ¿no? Que hay 68 millones de euros y 20 millones pues los estamos destinando a ese programa de ayudas, ¿no? Ese programa de ayudas, si quieres, David, lo puedes pasar. Bueno, al final la idea es que demos ayudas a lo que serían comunidad energética, sea una comunidad de energías renovables, una comunidad de ciudadana de energía, pero también hemos englobado lo que se pueda asignar a un sistema comunitario que se pueda compartir, pues o bien la energía, bien la movilidad, y bueno, energía y movilidad básicamente, ¿no? Entonces, la hemos extendido a esas comunidades específicamente energéticas, más lo que serían comunidades de propietarios, que también está participado por diferentes personas o entidades. También estaría pues, como beneficiario lo que serían asociaciones empresariales y entidades sin ánimos de lucro, y hemos modificado la convocatoria porque se nos quedó en el tintero una entidad y salió publicado el sábado la modificación de la convocatoria en que se incluyen también las cooperativas. Y básicamente un poco el objetivo de la comunidad es pues, que esa comunidad, lo que ponen aquí, se empoderar a la comunidad para que de forma conjunta podamos compartir recursos energéticos y mejorar un poco así, pues bueno, es conseguir que la energía que consumamos sea renovable entre todos y una movilidad más sostenible, ¿no? Es un poco el objetivo, aparte de un objetivo económico de ahorrar energía. Sería un poco esto aquí. Vale. ¿Quieres? ¿Continúo yo, Tomeu? Sí, continúa tú, David. Yo sí que pues si tenéis dudas os lo voy puntualizando sobre la convocatoria específica, ¿no? Vale, un poco, sí, por resumir un poco la introducción, simplemente que sepáis y seáis conscientes de que hay este plan de ayudas de 233 millones de euros en los diferentes programas que ha estado comentando Tomeu, pero como bien dice aquí, que el objetivo es cubrir un 30% de la demanda energética con energías renovables. Y aparte que todo esto va a suponer la movilización de estos 630 millones de euros que al final van a recaer en, pues eso, en empresas de servicios que tengan que prestar todos estos servicios. Hoy nos centramos en el tema de las comunidades energéticas, pero bueno, esto ya os da una idea de toda esa transición energética de la que llevamos años hablando, que quizá ya estemos inmersos en ese proceso de cambio y que debemos de estar actualizados y al día de todos estos nuevos conceptos. Para empezar, cuando hablamos de una subvención para comunidades energéticas, lo primero que quizá debamos tener claro es qué es una comunidad energética. Como bien ha dicho Tomeu, a veces cuando pensamos en una comunidad energética tendemos, quizá de una manera un poco simplista, a pensar en una comunidad de propietarios que hace un autoconsumo compartido. Eso puede ser una comunidad energética, pero una comunidad energética puede ir mucho más allá. Una comunidad energética puede incluir servicios de recarga, puede incluir cualquier tipo de medida de eficiencia energética. La comunidad energética en sí puede obtener un retorno de la inversión y unos beneficios que puede actuar en reformas de envolventes para la mejora de la eficiencia térmica, por ejemplo. Entonces, el concepto de la comunidad energética va mucho más allá. Y un poco los objetivos globales son el que haya un ahorro económico, un beneficio social, porque al final, directa o indirectamente, los participantes de esa comunidad energética o alrededores de esa comunidad, ya sea barrios, polígonos o similares, indirectamente también se benefician de esas actuaciones, y una mejora de lo que sería la lucha contra el cambio climático, medioambientalmente y demás. Entonces,
para que haya una comunidad energética y pueda presentar una solicitud de subvención, en este caso de esta convocatoria, hacen falta estos elementos. El primero de todos es que esta comunidad esté formada como mínimo por 3 participantes, ¿vale? Ahora luego veremos en los beneficiarios, ya lo ha adelantado Tomeu, quienes pueden ser, es cualquier ente que tenga esa personalidad jurídica formada como mínimo por 3 participantes. Por ejemplo, una comunidad de propietarios que ya tenga pues, su CIF y esté creada y registrada, y como mínimo haya tres participantes de esa comunidad de propietarios. Una asociación empresarial que se junten en un polígono y sean como mínimo 3. Una cooperativa también, que formen una cooperativa pues en una zona de chalets adosados, por ejemplo, para salir un poco del edificio colectivo, y se ponen de acuerdo a montar una cooperativa, y también tiene que haber más de 3 participantes en esa cooperativa. Ese sería, digamos, esa entidad jurídica. Unas normas internas de funcionamiento, ya sea los estatutos de la comunidad, un reglamento interno de funcionamiento, el espacio físico para colocar esas instalaciones y financiamiento, que sería un poco lo que se pretende con estas ayudas, ayudar a esa ejecución, ¿vale? Aquí, como veis, en una comunidad energética podría haber lo que hemos comentado, no tengáis en la mente únicamente un autoconsumo colectivo en una comunidad de propietarios, eso ya existe, ya está regulado, las subvenciones de Next Generation y las subvenciones de Fotopar ya subvencionaban el autoconsumo colectivo, pero la comunidad energética es como ir más allá, es como que esa comunidad energética, por decirlo de alguna manera, históricamente hemos sido pasivos en cuanto al sistema eléctrico, pasivos en cuanto a que hay unas centrales generadoras que nos distribuyen y transportan la electricidad, y nosotros pagábamos una conexión, consumíamos, y con unos costes y regulados o comerciales que nos imponían, y un poco pues no teníamos como usuarios cabida en ese sistema. La comunidad energética lo que hace es romper ese paradigma. La comunidad energética se convierte en el gestor de sus propios activos energéticos, en control dinámico de la demanda y de la generación y de repartir esa energía y demás. Un poco a la larga la comunidad energética se puede ir evolucionando a todo eso, ¿vale? En cuanto a las convocatorias estas de ayudas, como ya un poco os enviamos en la circular con un poco el resumen, la dotación presupuestaria es de 20 millones de euros totales. El objetivo es que se constituyan 30 comunidades energéticas y que se instalen alrededor de 20 megavatios de potencia, ¿vale? Obviamente, nosotros como ASINEN, como Asociación de Empresas Instaladoras, nuestro interés es que obviamente esas instalaciones acaben siendo instaladas por nuestros asociados, por empresas de aquí, locales a poder ser, y que no llegue un grupo energético potente y al final cope ese mercado, ¿vale? Por eso un poco nosotros también esta intención de difundir toda esta información. La presentación de solicitudes se abrió esta semana, ayer, el 26 de septiembre, hasta el 30 de junio del 2023. ¿Vale? Los beneficiarios, como comentábamos, tiene que haber una entidad que sí que esté formada y registrada en el correspondiente registro, o una comunidad energética, o una comunidad de propietarios, una asociación empresarial, una entidad sin ánimo de lucro, una cooperativa. Todo eso se puede crear de cero, que no exista, y crearla para este fin, o en el caso, por ejemplo, de una comunidad de propietarios, ese paso un poco estaría ya hecho porque ya estaría registrada esa comunidad de propietarios, ya tendría unos estatutos, unas normas de funcionamiento, y lo único que quizá adelanta un poco el proceso, pero se podría crear de cero. Como hemos comentado, tiene que estar legalmente constituida, y un mínimo de 3 miembros tienen que formar parte de esa comunidad. Se distinguen 2 tipos, con actividad económica y sin actividad económica. Muy sencillo, una asociación empresarial de empresas de un polígono, obviamente los participantes de esa comunidad energética tienen actividad económica. Una comunidad de propietarios en la que solo hay particulares, pues todos esos miembros no tienen actividad económica. Si hablamos, si no me equivoco, Tomeu, por lo que... Perdona, David, que aquí hay una cosa que sí que no ha quedado un poco clara en la convocatoria, en la siguiente ya lo pondremos. Actividad económica, pero que no significa que a lo mejor hay un poco de confusión. Si yo trabajo, pues tengo es decir, es una actividad económica en que tú vendas productos o servicios en el mercado, ¿eh? Se refiere a eso.
no que yo si estoy trabajando como tercero en una empresa o yo con en el gobierno balear, si tengo una actividad económica, evidentemente que sí, que como cobro, pero no es esta la actividad. Esto es al final para el tema de las intensidades de ayuda. Si es una actividad económica en que tú compites en el mercado para vender alguna cosa, un producto o servicio, es lo que se distingue una a otra. Iba a poner el ejemplo de una comunidad, corrígeme si no lo tengo yo bien aclarado, ¿Sí? en una comunidad de propietarios en las que haya un local comercial, como dentro de la comunidad de propietarios hay un miembro que sí que tiene una actividad comercial, ya Esto hace que toda la comunidad energética se convierta en una actividad con actividad económica. Exacto, a efectos de porcentaje de ayuda se considera que esa comunidad de propietarios sí que tiene actividad Lo económica. que pasa es que nos han hecho, una reflexión, o me preguntaron, es decir, si yo en mi edificio, que son solo viviendas, vive un autónomo o una persona que tiene una empresa, pero esa empresa o esa vivienda no se utiliza como actividad económica, yo entiendo que lo vamos a considerar sin actividad en este caso. Porque otro caso diferente sería si ese piso, por decirlo de alguna manera, fuese un despacho profesional. Si fuese un despacho, entonces sí. Es decir, si os fijáis en la idea, que es el del reglamento de extensión de categorías, lo que establece es que ¿en qué se diferencia que tenga actividad o no? En el porcentaje máximo de ayudas que podemos dar. Si tiene actividad económica, lo que dice el reglamento de extensión de categorías de la Unión Europea es que tú no puedes dar ayudas muy grandes o un porcentaje mayor porque tú puedes competir con ventaja frente a otro. ¿Vale? Es decir, y te limita las ayudas. Evidentemente en renovables los porcentajes son más altos, es decir, mira, pues creo que van de entre un 60 y un 50%, y te dice, bueno, si si eres una empresa, y luego distingues si eres pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, a partir de aquí, la filosofía es cuál. Es decir, si yo soy un empresario, como dices tú, un despacho de ingenieros, de abogados, de arquitectos, que en esa vivienda está o tiene su despacho profesional ahí y está ofreciendo productos y servicios que nos está ofreciendo porque tiene un despacho, entonces, si ese participa, evidentemente está compitiendo en el mercado con otro que no tenga esas ayudas. Entonces, hace que esa comunidad entera pase a ser con actividad económica. Pero si ese arquitecto vive en un edificio de viviendas donde vive allí, pero no tiene ningún tipo de relación profesional, ni se desgrava, ni tiene ningún tipo de actividad fiscal y profesional allí, pues yo entiendo que se podría considerar como si fuese yo también una persona sin actividad. Si me permitís la observación, David, Tomeu, esto ¿Sí? que ya lo habíamos planteado en el caso de, obviamente es con actividad económica en cuanto uno solo de los miembros tiene actividad económica, está claro. Influiría en comunidades de propietarios que tengan un local. Entonces, hay modo de solventar esto, es decir, la comunidad de propietarios puede constituir sin el local la comunidad energética y luego establecer un contrato privado de tipo energético con el local. Lo digo que hay modos también de solventar este hándicap. Sí. Yo la comunidad de propietarios que se constituya comunidad energética, no. Yo no soy jurista, es decir, pero yo a lo mejor esta vez que consultar con los administradores de fincas, a lo mejor en un acta de la propia comunidad legal firmada por el presidente que digamos que adjudique quién participa en esa comunidad y las formas de participar sería suficiente como requisito legal. Lo que están proponiendo es que si pongamos en un edificio que hay 9 viviendas y un local y hay una comunidad de propietarios establecida con su registro de la propiedad y demás, crear una comunidad energética en la que participen todos menos ese local. Entonces, en la comunidad energética ya ninguno tendría actividad económica y por lo tanto podrían solicitar la subvención como sin actividad económica. Pero bueno, esto es si os van... David, si esa comunidad de propietarios, porque a veces es dificultoso, si esa comunidad de propietarios, por ejemplo, ya de por sí va a participar el local, porque como comunidad, pues seguramente el edificio, los locales participan con un porcentaje de... Si van a la subvención como comunidad de propietarios, si crean la comunidad energética. Sí, pero a lo mejor no hace falta crear esa comunidad. Yo digo es comunidad de propietarios, es decir, tú puedes hacer un acta de comunidad, evidentemente por unanimidad, que diga, mira, pues constituimos
o participamos en esa en esa comunidad energética, que es la misma comunidad fiscalmente, pero participan todas estas personas. Es como un acta de esa comunidad en que dice que los que participan y con sus cuotas de participación. Quizás no hace falta la figura legal, la misma comunidad lo puede amparar con ese acta, ¿no? Sí, Lo que pasa es que si es mayoría unánime, o sea, 3/5 partes, el 60%, toda la comunidad tiene que acometer la decisión. Si es mayoría simple, mitad más 1, Vale. porque no supera el proyecto más de 12 mensualidades, también influye en toda la comunidad. Y luego, en el caso de que no haya acuerdos de mayoría absoluta o mayoría simple, sería o el 33%. Para acometer que ese proyecto se hace, y entonces el local podría decir que no participa en la comunidad. Eso mismo, no participa en la comunidad pero no hay que hacer una comunidad legalmente con un NIF energética. Entiendo que la comunidad de propietarios sería suficiente. Sí, porque es un acuerdo que Un es acuerdo, legal eso, del no sé la palabra. 33%. Entonces Eso. se puede dejar excluido al local. Es decir, eso podemos Eso. hacerlo más o menos que sea... Eso es más sencillo que construir una nueva comunidad energética con los vecinos, que va a costar mucho más. Un compañero hace una pregunta, si me disculpáis, porque dice, ¿y si hay una vivienda vacacional? Pues es una actividad económica. Yo entiendo que sí. Es legal. Yo entiendo que sí, porque al final esa vivienda vacacional, bueno, si es un edificio de viviendas en Palma creo que está prohibido, pero de todas formas, si es una vivienda vacacional, ¿qué pasa? Que te estás beneficiando del mercado. Entonces, estás cobrando unos servicios, estás haciendo un producto o servicio en el mercado. Sí, pero bueno, podría haber esa ya sí que influye en el mercado. Podría haber una comunidad de propietarios de vivienda unifamiliar donde sí se permite, ¿no? Bueno, pues en este caso, pero si está generando un producto o servicio en el mercado, como es este caso, esto tiene actividad económica, porque está cobrando el servicio. Hay otra pregunta en el chat. Referente a la distancia. Dice, buenas tardes, creo que en otros países europeos la distancia que se limita en España de 500 metros es mayor. ¿Es eso así? La pregunta es si en otros países de Europa se limita más o si está limitado a 500. En otros países de Europa no sé si hay limitaciones o no. Lo que os comentaba al principio, el autoconsumo colectivo sí que existe actualmente. Para participar en ese autoconsumo colectivo, la instalación, el consumidor asociado y la instalación de generación como máximo, una de las casuísticas es que estén a un máximo de 500 metros de distancia medida entre los equipos de medida en proyección ortogonal, ¿vale? Pero lo que comentábamos antes, comunidad energética, un autoconsumo colectivo puede ser estar dentro de una comunidad energética, pero la comunidad energética tiene un concepto más amplio. Sí. Es decir, lo que dice David, una comunidad energética podría ser un barrio y puede tener 5 autoconsumos a 500 metros cada uno. No es un autoconsumo colectivo una comunidad energética. Una comunidad energética puede englobar varias instalaciones de generación de autoconsumo. Evidentemente, cada uno de ellos, así como está el reglamento actual, puede compartir energía, si es un autoconsumo a máximo 500 metros, bueno, como os comentaba, en proyección horizontal de contadores, pero puede ser un barrio, es decir, con varias instalaciones de generaciones que compartan varias gente y varios vehículos compartidos o puntos de recarga. Es decir, los autoconsumos compartidos forman parte de esa comunidad, pero no es la comunidad. Es mucho más amplio la comunidad energética. Vale, seguimos con el programa de ayudas. Dentro de estas subvenciones hay 4 programas de ayuda a los cuales cada comunidad energética puede elegir el solicitar subvención para cada uno de ellos, todos, o solo uno, o los que considere. El programa 1 sería el de para instalar placas fotovoltaicas para generación para autoconsumo. El programa 2 sería el programa del almacenamiento. Programa 3 para la adquisición de vehículos eléctricos y el programa 4 para la infraestructura de recarga. ¿Vale? No quiere decir que una comunidad energética no pueda tener otras soluciones energéticas y gestionarlas el día de mañana. Estos son simplemente las 4 líneas que se subvencionan. Por poner un ejemplo, una comunidad energética podría decidir montar una planta enfriadora y hacer un district heating y distribuir calor y frío a la comunidad energética. El día de mañana a lo mejor con el retorno que esto le suponga con esos beneficios. ¿Vale? Entonces, estos son los 4 programas. En principio,
no tienen sus peculiaridades, un poco sus casuísticas técnicas, pero en principio serían similares a los programas de ayudas que hemos ido teniendo. Bueno, David, aparte de fotovoltaica pueden poner también microeólica o eólica, entonces que También hay microeólica dentro de la parte de autoconsumo eléctrico. Vale. El tema de la intensidad de la ayuda, aquí es donde influye lo de si se considera que tienen actividad económica o no. Cuando no hay actividad económica, se subvenciona hasta un 75%. Un 75% hay un cálculo ahí que tenéis en la circular que os enviamos, o si no en la convocatoria de subvención, pero aproximadamente es bastante cierto decir que sería el 75% del presupuesto de ejecución. Cuando son actividades económicas, en función del tamaño de la empresa, el porcentaje de la ayuda se disminuye en un 50, 40 o 30%, como veis ahí. ¿Vale? En empresas podríamos decir, bueno, pero es que una empresa puede montarse, o un particular, puede montarse un autoconsumo individual en su nave con las subvenciones que hay de fondos Next Generation o la que ha habido de Fotopar. Por un lado, la intensidad de la ayuda son un poco menores con esos programas, con este se llega más, y también, por ejemplo, aquí en las comunidades energéticas también sirve porque no en todas las zonas o todos los usuarios individualmente tienen superficies para poder realizar este tipo de instalaciones y de inversiones, y al estar dentro de una comunidad energética también se pueden beneficiar de esas actuaciones, de esas instalaciones de generación, de esa infraestructura de recarga y demás, como participantes de una comunidad energética. ¿Vale? Antonio nos está pidiendo, David, disculpa, paso de palabra. ¿Quién, perdón? Antonio. Ah, vale. Sí, Antonio, ¿te oímos? ¿Tiene el micro activado? Ahora le activo. Creo que lo tiene que activar él, si no voy mal. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Vale. Proponía el caso porque estáis hablando del tipo de empresas, entonces ahora proponía el caso de una comunidad en un edificio de naves industriales en el que hay distintas empresas de distinto calibre. Pero bueno, en un edificio de naves industriales evidentemente son empresas todo, mayor o menor. Entonces, ¿cómo se ve qué tipo de empresa? Porque ya te digo, no es una empresa, son varias. Incluso algunas pues son sucursales o pueden ser sucursales de empresas multinacionales o en fin, Vale, lo que sea. te refieres a si dentro de una comunidad de propietarios de un polígono hubiese una gran empresa y una pequeña empresa, ¿cuál sería la intensidad de la ayuda, verdad? Claro. O sea, en ese edificio pues igual hay 50 empresas. Bueno, en principio, y esto lo tenemos que... Espero no equivocarme en esto porque el tema del reglamento de extensión de categorías es complejo, ¿no? Es decir, nosotros la ayuda no la damos a cada individuo en particular o a cada integrante de esa comunidad, la damos a la comunidad, que es la que tiene que determina si es pequeña, gran o mediana empresa, ¿vale? Entonces, si normalmente serán pequeñas empresas, yo creo que las comunidades energéticas serán pequeñas empresas. Lo que sí que nos determina que si los individuos que se benefician de ella tienen actividad económica es lo que nos exime del reglamento de excepción de categorías, ¿no? ¿Qué pasa? Que si una comunidad energética, imaginaos que en esta industria participa, no sé, una gran empresa, creo que es más de un 25% de porcentajes en la comunidad. Hay que mirar lo que es la definición de gran empresa. Esa comunidad energética se convertiría en gran empresa, yo creo. Porque te dice que el reglamento de lo que define de pequeña y gran empresa, creo que dice que si la participan, ahora no recuerdo el porcentaje, más de un 20% o más de un 25% está participada por una gran empresa, se convierte en gran empresa. Entonces hay que ver exactamente la definición de qué es gran empresa, pequeña empresa, para ver cómo convierte esa comunidad en pequeña, gran o mediana empresa. No sé si se me oye. Pequeñas, pues no hay problema. Sí, se te oye. Bueno, no, en este caso yo me refería a que algunas de las sucursales, que puede ser una oficina de una gran empresa. No quiere decir de un que banco, tenga por ejemplo, que fuese una gran empresa, un banco, porque tiene más de 250 trabajadores. Exacto, y que en ese edificio pues hay que ver el porcentaje que participa en esa comunidad.
Yo no recuerdo Pero yo creo, que lo convierte. Tomeo, que se refiere también a que, por ejemplo, no lo sé, un ejemplo de gran empresa, me lo invento, un CaixaBank, que seguramente a lo mejor por número de empleados y facturación está Sí, considerado. seguro. Dentro de una comunidad de propietarios de un polígono tiene un local chiquitito, súper pequeñito, que su actividad, el propietario de la nave es CaixaBank, pero sí que es una gran empresa, pero solo desarrolla una parte muy pequeña de su actividad ahí. Igualmente, CaixaBank dentro de esa comunidad actúa como una gran empresa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el porcentaje de ayuda, es lo que os explicaba. De todas formas, esta parte falta yo no me quería equivocar porque es un tema, digo, que es un poco complejo. Nosotros, en principio, lo que consideramos que es a quién damos la ayuda es a la comunidad energética. Por tanto, es la que va a determinar si es pequeña o gran empresa. Por ejemplo, esa comunidad energética, si no tiene 1, 2, 3 trabajadores y el volumen de negocio es determinado, será pequeña empresa normalmente. Pero, si es lo que os comentaba, si los participantes de esa comunidad energética tienen un porcentaje, imagina que esa CaixaBank participa en un 50% en esa comunidad energética, automáticamente creo que lo va a convertir en gran empresa todo, porque los socios, Claro. las acciones o los participantes, si superan un porcentaje determinado, lo convierte en gran empresa. Claro, Hay que ver la definición de gran empresa. Yo creo, bueno, no lo sé. De todas maneras, igualmente, todas estas dudas que vayan surgiendo así un poco más, como es algo un poco nuevo, pues tomamos nota y las trasladaremos y para daros también un poco, poder daros respuesta a todas ellas. Perdona, David, no sé Sí. si habéis comentado, porque me he conectado un poquito después, no sé si habéis hecho algún comentario acerca de las formas de instalación o de cómo se reparte o de cómo se conectan las baterías de contadores. A este tipo de cosas no habéis entrado, ¿verdad? No hemos entrado al detalle un poco de las casuísticas de conexión que pudiera tener una Vale, instalación de generación colectiva o comunitaria. perfecto, pues por mi Luego al parte. final alguien podemos, con los esquemas de No sé conexión. si ha quedado claro un poco la conclusión. Es decir, Sí, en por mi principio, parte. quien determina la gran empresa es la comunidad económica, pequeña o gran empresa, es la comunidad energética. Por mi parte entendido, exacto, que es la participación de esa empresa, sea grande o pequeña, en esa comunidad económica. Si esa oficina tiene un 3% de la instalación fotovoltaica, participa en un 3% de la instalación fotovoltaica, pues entiendo que no participa como gran empresa. Yo lo he entendido así. Eso. De la Yo, instalación fotovoltaica, no de la comunidad energética. De la la comunidad comunidad energética. económica, correcto. Porque será la comunidad energética la que sea, digamos, la propietaria de los activos energéticos. Eso. Pues, y lo de la instalación de Correcto, correcto. generación, de la instalación de almacenaje, de la flota de vehículos, de la instalación. ¿Vale? Y será un poco el explotador de toda esa infraestructura y el que reparta entre sus, como considere o como entre sus asociados o quien forme parte de esa comunidad energética, quien decidan cómo repartir esa energía o esos. Me parece la forma más justa y más Al fácil de final, entender. Creo que sí. al final es De eso. todos modos, nos apuntaremos estas dudas sobre Tomeu, porque sí que Sí. hay que analizarlo, porque yo también tenía algunas dudas. De hecho, tenemos una comunidad energética con una sucursal bancaria también. Y sí es verdad que todas estas preguntas necesitamos una concreción un poco mayor. Perfecto. Nos lo tenemos que mirar, Antonio, lo revisaremos. Vale, vale. Perfecto, no interrumpo más, era un punto y bueno, No, bueno, perfecto. puedes interrumpir todo lo que necesites. Gracias. Veo otra pregunta que dice, en el caso de querer montar una comunidad energética, ¿se debe entrar primero la solicitud para la subvención o hacerla después de su montaje? Para hacer la solicitud de la subvención es necesario que la comunidad energética esté establecida, porque en la solicitud de subvención hay que presentar, lo tengo aquí marcado, tengo la Sí. solicitud. Hay que presentar, sí, Las tiene que ser constituida. escrituras donde conste la constitución de la comunidad energética debidamente inscrita, en su caso, en los registros públicos correspondientes. Por ejemplo, el caso de una comunidad de propietarios sería la escritura de constitución de la comunidad y el registro de inscripción en el régimen de la propiedad. Hay que presentarlo con la solicitud de ayuda, por lo tanto ya tiene que estar constituida antes de solicitar la subvención. Eso sí. ¿Vale? Bueno, un poco tenéis aquí los módulos de ayuda de las instalaciones de autoconsumo. Como veis, funcionan similares a las subvenciones Next Generation. Hay una ayuda adicional para colocación de marquesinas y para sustitución de cubiertas con amianto, si fuese el caso.
Perdón, que también preguntaba qué plazo... A plazo de montaje. Plazo de montaje, la ejecución, 18 meses también eran estas. Que perdona, que con tanta subvención ya. Voy a aclararte yo, ahora no lo recuerdo, creo que eran 18 meses también, sí. Sí, yo me suena que también eran... O lo puedo confirmar si no lo miro, pero eran 18 meses. Te lo si no recuerdo confirmamos, mal. ¿vale, Chisco? Lo que decíamos, las intensidades de ayuda se pueden ver incrementadas con la instalación de marquesinas o la sustitución también de tema de cubiertas con amianto. Para la instalación de almacenamiento veis aquí los intensidades. Me he saltado. Para vehículos eléctricos en función del tipo de vehículo. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo de comunidad energética, pues alguien que diga, pues venga, montamos un car sharing de patinetes eléctricos y con un sistema de gestión de uso para un uso interno de la comunidad energética, por ejemplo. Eso sería un ejemplo de actuación de mejora de una comunidad energética. Y por último, la infraestructura de recarga, que aquí tenéis las intensidades. El 10% adicional en municipios del reto demográfico, como en las subvenciones que ya habéis conocido, en función, si no me equivoco, eran municipios de menos de 5.000 habitantes. O municipios agregados que en el conjunto sean menos de 5.000 habitantes. Hay más municipios. Hay un mapa, creo que tenemos publicado en nuestra página web, de los municipios que cumplen esa condición. Nosotros, ahora no recuerdo qué subvenciones fue, también lo circulamos y lo tenemos, nos lo pasasteis vosotros, Tomeu. Sí. Si alguien tiene alguna duda concreta en alguna zona, pues se lo podemos resolver. A efectos de subvención, tanto para el caso de las instalaciones de generación como las de almacenaje, como las de infraestructura de recarga, los costes que cubre son todos los que sean necesarios para ejecutar esa instalación en cuanto a obra civil, canalizaciones, instalaciones y demás. Incluso también podrían ser subvencionables los costes de elaboración de proyectos o memorias o estudios preliminares a esa solicitud de subvención. ¿Vale? Por ejemplo, lo normal sería que una comunidad que se lo esté planteando, pues encargue un mínimo estudio de más o menos cuánto se podría instalar y demás, y ahí hay unos costes de auditoría y luego se presenta la solicitud de subvención, pues todos esos costes podrían ser costes elegibles. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí tenéis un poco información de la convocatoria, se publicó en el BOIP del 17 de septiembre, como bien ha comentado Tomeu, este sábado hubo la modificación esta para incluir también como beneficiarios a las cooperativas, se presentan de manera telemática, como todas las subvenciones ya que hemos tenido en los últimos años. Tenéis dentro de la página de la Dirección General de Energía hay un enlace a estas ayudas, donde ahí encontraréis también los documentos para normalizados y el trámite telemático para su solicitud. Y como veis aquí, mira, aquí lo pone Tomeu, 18 meses, me estaba quedando. 18 meses para la actuación una vez concedida. ¿Vale? Se resuelven por orden de entrada igual. Y un poco este sería el resumen de esta David, creo que una pregunta que no hemos contestado era de a partir de cuándo se puede empezar a hacer la actuación. Aquí va a depender otra vez con las ayudas de Estado. Si es con actividad económica, siempre en todas las líneas de ayuda de todo lo que sacamos siempre es a partir de la solicitud. Es decir, cualquier empresa o persona física con actividad económica o en este caso estamos hablando de comunidades energéticas con actividad económica, siempre tiene que ser con fecha posterior a la presentación de la solicitud y no haber hecho ningún tipo de pagacuenta ni ningún tipo de intención de haber iniciado la ayuda, porque es criterio del reglamento europeo que si tú ya tenías la intención de hacer esa ayuda o de acometer esa inversión, ya no te la subvencionamos porque ya no te incentivamos porque tú ya la querías hacer, ¿no? Y los que no tengan actividad económica es a partir del día siguiente o a partir de la entrada en vigor del Real Decreto. Se publicó sobre el 14 de junio de este año, por tanto, si es una comunidad energética de
una comunidad de propietarios que no hay ninguno que participe en el mercado con venta de productos y servicios, podía presentar la solicitud con inversiones hechas a partir de 14 de junio o 15 de junio, más o menos. Pero bueno, casi yo recomiendo siempre, pues ya por tema de orden de prelación y todo esto, que lo solicitéis primero y luego hagáis las pertinentes pues inversiones. ¿Vale? Bueno, tengo aquí la resolución. Confirmo que para actuaciones sin actividad económica la fecha sería 16 de junio del 2022. De hecho, 14 son 16, puede ser domingo. Vale. Sí. Es a partir de la entrada en vigor del Real Decreto. Lo que comentábamos de las actuaciones preparatorias, también esos gastos correspondientes a esa elaboración de proyectos, memorias, certificados, se pueden considerar elegibles aunque hayan sido facturados con anterioridad, siempre que sean posteriores al 16 de junio. Esto, por ejemplo, para una empresa, una comunidad energética que tenga actividad económica, para presentar la solicitud a lo mejor es necesario hacer un proyecto. Si no lo ha presentado, ¿cómo quieres que yo lo presente? Por tanto, se libera un poco de esos gastos que has comentado tú, David, de que sean posteriores a la solicitud. Que pueden ser siempre, pero con posterioridad al 16 de junio. ¿Una sola empresa puede ser una comunidad económica si tiene 3 negocios propios o tienen que ser 3 empresas diferentes? Si Entonces, son 3 sociedades. Tiene que haber tres NIFs independientes. Hombre, si es la misma sociedad con 3 que tiene los mismos accionistas con 3 NIFs, eso ya no habíamos pensado, pero yo entiendo que sí que entraría. Al final es eso, que No haya está distinguido eso. 3 CIFs. Puede haber... Son 3, al final 3 CIFs son 3 participantes, 3 entidades jurídicas. Por eso. Diferentes. Que tienen los mismos accionistas, que son del mismo, bueno, tampoco lo vamos a excluir. No está especificado en la convocatoria esto que queden excluidas. Ahora, un señor con 3 negocios diferentes, que solo es un NIF, eso no, porque no forma parte, no hay 3 miembros como mínimo. Antonio vuelve a pedir la palabra. Sí, hacer una puntualización que habéis hablado que se pueden incluir los gastos de proyecto, de planteamiento de consultoría técnica, luego el proyecto de ejecución, pero también que se puede valorar también el proyecto de gestión ulterior, es decir, al menos será recomendable considerar 3 años de gestión y mantenimiento de esa comunidad energética, ¿es cierto? No, los gastos de mantenimiento no los tenemos incluidos en los costes subvencionables. Pero gastos de gestión sí. Los de gestión de esas sí que estaban como gastos elegibles. Al final los gastos de gestión y seguimiento de esa comunidad también puede incluir unos gastos de los gastos de constitución. Lo que sí que se subvencionaría es, creo que no habéis comentado, son el sistema de gestión. Evidentemente, la comunidad tendrá que tener un sistema de gestión. Si tenéis un sistema de vehículo compartido, habrá que haber un sistema de gestión que organice cómo se comparte ese recurso. Y los repartos energéticos que pueden variar en el tiempo, valoración. Pero yo no recuerdo haber puesto nada de gestión de Sí, mantenimiento. Esto no me suena, ¿eh? O lo tendría que confirmar, pero no me suena. Antonio. Sí. A ver, espero no salirme mucho del tema de la charla, porque evidentemente estamos hablando de las subvenciones, pero sí que me asalta un poco la duda frente a instalaciones anteriores que estábamos acostumbrados a meter derivaciones individuales o meter las instalaciones junto al mismo contador o hacerlo pasar todo por el mismo contador. En este caso entiendo que el tratarse de comunidades energéticas es distinto. Supongo que es una instalación que inyecta en la red o inyectan una batería de contadores o en el punto que se considere y que los consumos de los distintos participantes de la comunidad energética se hacen en función de lo que consuman o en función de lo que esté produciendo. No sé, a ver si me podéis aclarar un poco en ese aspecto, si hay unos límites de consumo para cada uno de los participantes en lugar de su participación. Eso te lo puedo explicar muy fácil. Es decir, así como está montado lo que es el autoconsumo compartido, que sería el caso que estás indicando, es decir, tú asignas unos coeficientes de reparto, es decir, tú constituyes
esa instalación, ese generador, que es la comunidad energética. Y ese generador cede la energía horaria, de cada hora, Sí, sí. horaria a cada uno de sus consumidores asociados. Es decir, yo generador soy la comunidad energética tal y mis consumidores asociados son, por ejemplo, imagínate que todos estos vecinos, ¿vale? Y hay un coeficiente de reparto, es decir, mi generación en esta hora es tanto y yo le asigno un coeficiente de 100, pues si hay 10, pues imagínate que todos fuesen iguales, un 10% cada uno. Pues la energía horaria que tenga cada uno, pues se le asigna a cada uno. Y es como si tuviese una instalación generadora por el 10% de lo que está generando de forma horaria. Y eso es el reparto. Si este señor no lo está consumiendo, esos son excedentes que pasan a ser del generador. Esos coeficientes de reparto, ¿cómo son? Hasta ahora eran estáticos, es decir, que era un solo coeficiente para toda la vida. Es decir, tú decías, yo a este señor le asigno un 10%, como si fuesen los coeficientes de participación que tienes tú en una vivienda, que tienes unos coeficientes de participación en tu comunidad, ¿no? Pero esos coeficientes, salió una orden ministerial que tú los puedes modificar hora a hora. Pero eso sí lo tienes que ir comunicando al distribuidor. Puedes hacerlo, pues, imagínate, pues de cada participante tendrías que comunicar, si fuese hora a hora, los 7.000 y pico, unos cuantos hay horas al año de cada uno de ellos, con un fichero CSV, y eso lo guarda el distribuidor y él lo reparte en función de lo que has decidido tú. Lo decide la comunidad. A partir de aquí se puede cambiar, creo, este registro una vez o dos al año. Y ese es el coeficiente que va a mandar de reparto de esa energía. Es decir, no tiene por qué coincidir con la inversión de cada uno. Se supone que será proporcional, pero el Lo que coeficiente de decida la reparto comunidad. lo define cada uno en su comunidad, que es lo que comentaba David al principio, que cuando se define esa comunidad de propietarios, los coeficientes, cómo van a funcionar de reparto de esa energía. Claro. Es que en función de, bueno, los coeficientes de reparto en base a la escritura de constitución o escritura de obra nueva pueden ser para un local, pues yo qué sé, un 3% de No, pero la... Antonio, perdona que te interrumpa. El coeficiente de, digamos, de la división horizontal de un edificio no tiene por qué, a lo mejor No en tiene por qué ser igual, ¿eh? la comunidad, por ejemplo, una Claro, comunidad de propietarios entendido. decide, bueno, pues a cada uno el coeficiente de participación en el autoconsumo, para no complicarnos, usamos los mismos coeficientes que la división horizontal, pero el que establezca la comunidad, ¿eh? Tenéis que tener en cuenta una cosa que se puede dar, y es que, por ejemplo, si a mi local le corresponde un 10% de la comunidad o tiene un porcentaje de participación en la comunidad de un 10%, lo justo es que le corresponda un 10% del tejado disponible. No sé si me explico. Aquí ya voy Sí, a entrar en una Ya opinión personal, Antonio, pero la comunidad energética un poco, el objetivo de la comunidad energética como ente por encima de individuos individuales, valga la redundancia, es el beneficio, la optimización energética de eso. Entonces, si yo soy un local en el que me tocaría ese supuesto 10%, pero mi necesidad energética con un 5% la cubro, yo pienso, pues mi 5% sobrante o que me pertocaría y me sobra, prefiero que lo utilice otra persona y no esté consumiendo de la red quemando de una central térmica o es aquí correcto. de distancia. claro. Luego internamente en el funcionamiento de la comunidad habrá que ver ese retorno de inversión o de... Claro, lo puedes pensar de otra forma y decir, oye, pues mira, yo de momento solamente voy a consumir un 5% o con un 5% del espacio que me pertenece cubro mis necesidades, pero no sé si el día de mañana, pues aquí va a haber alguna otra empresa en mi local que va a necesitar un 10%. No sé si me explico, no sé si Sí, ves pero por voy dónde por voy. aquí porque a lo mejor tu local dentro de esa comunidad energética por ti solo no te sale a cuenta o no tienes el espacio para colocar esas placas, porque a lo mejor dentro de la comunidad energética participa otra empresa o otro individuo que dispone del espacio ideal para las placas. Entonces no se trata de cómo es mi espacio, las placas son mías porque están en mi tejado, no, porque la instalación son de la comunidad energética. Luego habrá que ver. Incluso se pueden adquirir activos energéticos en los que ahora mismo no estamos pensando y que están más allá de nuestro tejado. Si tú tuvieras que gestionar un parking con recursos fotovoltaicos, urbanizado fotovoltaicamente, que tiene además puntos de recarga y por razón de oportunidad se suma
a la gestión de vuestra comunidad energética, el reparto de ese nuevo activo energético, pues a lo mejor es de tipo cooperativo, es decir, igualitario para todos, no en función de lo que tengáis de tejado encima de la cabeza. El caso es que esas personas participan en ese acto conjunto de generar, consumir y gestionar, más allá de lo que es el reparto escriturado de cubierta. También obedece a un sistema de reunión más dinámico y de acuerdos permanentes. Se definen nuevos reglamentos. Coeficiente de reparto va en función también de las necesidades y son al final múltiples acuerdos. Y terceras entidades que no pertenecen a esa comunidad de propietarios pueden entrar también mediante un contrato privado. Entonces, esa gestión que se realiza a posteriori es en lo que tenemos que entrenarnos. Sí, es un tema legal complejo, digamos. Esto, nosotros sacamos la convocatoria, pero realmente luego requiere una parte legal. Si es una comunidad de propietarios, ese administrador de esa comunidad tiene que formar un acta conforme se aclaren todas esas dudas que estáis planteando. Es decir, si un local no participa, pues deja de participar, pero la cubierta es de todos y se emplea. Es decir, todas esas cosas se tienen que decidir al final, y sobre todo cuando nos metemos a nivel empresarial, cualquier empresa que dentro de sus costes, el coste energético, pues tenga un mayor o menor peso, pero tiene un coste energético. Cualquier empresa que hace 5 años le dijeses cuál es tu coste energético, más o menos podría tener una estimación al que puede tener hoy, con lo que ha pasado el último año y medio. Cuando tú formas parte de una comunidad energética, que esa comunidad energética tiene una instalación de generación en propiedad, tú tienes un coste linealizado de esa generación. Tú sabes cuánto te cuesta montar esa instalación, más o menos cuánto te va a producir durante su vida útil. Tú tienes un precio hora del kilovatio que te cuesta generar y consumir tu propia energía. Estás digamos, desligándote de la independencia del sistema, ¿vale? Ya estás siendo proactivo. Si luego además esa comunidad energética, el objetivo, aquí no se trata de cuánto me toca por cuánto tejado tengo o qué porcentaje, se trata de optimizar el recurso energético de la comunidad energética. Cuanto mayor sea ese recurso, obtendrá beneficios esa comunidad energética, puede explotar esos beneficios, puede montar puntos de recarga privados gratuitos o semigratuitos para los usuarios de la comunidad energética, pero de acceso público y cobrar una tarifa por esa energía. Eso es una fuente de ingresos de la comunidad energética. Si la comunidad energética está bien gestionada energéticamente y optimizada y obtiene mucho beneficio, obtendrá un dinero para revertir en otras actuaciones de mejora de la eficiencia energética que hará que esas empresas o esos participantes pues sean más competitivos en su mercado o es una visión un poco más global. De todos modos, las dudas de Antonio sí que te decimos que también las tenemos nosotros y cada reunión que tenemos, puesto que cada comunidad energética puede tener un perfil totalmente diferente. Nosotros ahora mismo, las que conocemos, hay una cooperativa en Minisalén que va creciendo de forma cooperativa y es un sistema vivo de accionariado y necesidades, una combinación de muchas cosas. En Calviá son 5 comunidades de propietarios que agrupan 1.700 residentes. En Marratxí son casualmente comunidades de propietarios empresariales. Y ahora mismo también teníamos, esta mañana hablábamos con uno que es una multisociedad que puede tener capacidad para generar en sí y serían una nueva asociación. Cada perfil hay que ir analizándolo. En cuanto a nosotros, en cuanto a SINE, pues qué carencias veo que tenemos que hacer de estas baterías de preguntas que tú nos estás haciendo, que a nosotros nos asaltan también muchas más. También tenemos que hacer formación técnica sobre autoconsumo compartido, que creo que todavía nos falta un poco. Estamos construyendo una formación para el año que viene, porque técnicamente también se resuelve de forma diferente, tú nos preguntabas. Y luego el papel de ese gestor de esas comunidades que no existe. No lo tenemos, también tenemos que formarlo. Agente FENI Energía, si no, quizás otro perfil, pero sí es verdad que todavía tenemos algunas faltas. Lo que tenemos que hacer nosotros es interiorizar que es una comunidad energética, que es muy posible, que para figuras como las comunidades de propietarios está muy bien hecho porque automáticamente y con un acuerdo de junta se puede constituir ya, se puede aconsejar y es una figura de desarrollo.
vosotros como instaladores os podéis quedar y perpetuar ahí con los clientes, porque se pueden ir sumando cosas a nivel de gestión y a nivel también técnico de desarrollo y ampliación de esa comunidad. Yo lo veo exactamente igual como lo estás comentando, todas esas dudas me saltan. Lo que pasa es que, claro, la normativa ha ido avanzando. Yo quizás no bueno, pues desde los parques del 2007, pues ahí quedé un poco decepcionado y luego me he desinteresado un poco del tema. Entonces ahora, pues sí que me empiezo a interesar, pero para mí también un poco el hándicap en la normativa. Entonces la normativa hasta ahora estaba diciendo que lo que producías tú te lo consumías tú y poco a poco ha ido abriéndose, ¿no? Y la normativa que tenemos hoy pues seguramente no va a ser la de pasado mañana. Entonces, claro, por eso hacía yo la pregunta antes de si la energía a la que tengo acceso es aquella que me corresponda según mi porcentaje en la comunidad de bienes. En el momento que eso no fuese así, pues, y que la energía se pudiese repartir dentro de una comunidad en función de quién la estuviese consumiendo, sin hacer caso o sin tener que atender a esos porcentajes de participación en la comunidad, pues encuentro que sería más justo y supongo que será un cambio normativo que en algún momento llegará. Sí, esto de momento No está de esta forma. Así, esa segunda opción no está de esta forma. Rompe, Antonio, en tu cabeza por un segundo el binomio de comunidad de propietarios igual a comunidad energética. Piensa que es una asociación de 3 empresas, 3 personas que se unen para consumir y tienen que acordar en función de lo que ellos están consumiendo y necesitan, su generación conjunta y repartirlo, y que eso mañana también puede cambiar. Entonces lo que nos obliga a nosotros es estar mucho más preparados y actualizados. Y claro que nos ha cogido a todos desprevenidos, es que esto ha avanzado muy deprisa y tenemos que incorporarnos a este conocimiento porque las subvenciones se pueden presentar desde las solicitudes desde ayer. O sea, con lo cual ya estamos a un día tarde de aprender las cosas, pero lo haremos igualmente. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Seguimos con las consultas. Dice Juan López si la comunidad energética elimina la distancia de los 500 metros. No es que la elimine. O sea, de momento, para hacer un autoconsumo colectivo, existe esa restricción. Luego, otra cosa diferente es que la comunidad energética decida montar un autoconsumo colectivo con unos consumidores asociados con excedentes sin compensación y la comunidad energética decida vender ese excedente en un contrato privado a un tercero fuera de la comunidad, por ejemplo. Sí, los 500 metros sí que es un tema diferente. Es decir, estamos hablando de un autoconsumo compartido y las reglas son las mismas. Evidentemente puede haber una comunidad energética con como antes, 2 autoconsumos, 2 de 500 metros, pero uno no puede alimentar a otro más de 500 metros. Eso es autoconsumo compartido y de momento, hasta que no se cambie, pues estamos, digamos, con el límite ese tope de los 500 metros, que lo consideramos que es bajo, pero bueno, esto ya no Esto de los 500 metros decían que ahora con el paquete este de medidas del invierno y demás, que querían eliminarlo también. No, hemos hablado hoy con la idea y no van a liberalizar tanto como quisiéramos, ¿no? Ya vemos a qué sale. Yo tengo una opinión y es que se podría aumentar, pero debe existir un límite. ¿Por qué? Sí. Porque si no, cualquier grupo energético tradicional monta un megaparque o una mega central generadora y, independientemente de la distancia, empieza a hacer contratos de autoconsumo colectivo a través de red. Entonces, el modelo energético es el mismo que tenemos ahora. Grandes grupos que tienen la generación, concentran la generación y... Son baterías virtuales, como le llaman, virtuales. No aportaría nada a la transición energética ese modelo, creo. Es una opinión personal esto que acabo de decir, no es... Tengo una pregunta, Tomeo. Yo soy comunidad energética y por razón de gestión voy a poner una instalación de 100 kilovatios. ¿Puedo presentar solicitud o proyecto de 2 instalaciones de 100 kilovatios en el tejado de una comunidad energética? Perfectamente. No hay ningún... Puede, ¿no? Sobre el mismo tejado, dices. Bueno, sí, el tejado compartido, yo sé, si son empresas, pues montar 2 instalaciones de 100 kilovatios. Si tienes el punto de conexión independiente, no hay ningún problema.
El problema que está es que quedamos un poco, la normativa te obliga, pero ya pasamos a otra, el Real Decreto 1130 obliga a sumar a efectos de tramitación, todo lo que tenga la misma referencia catastral, sumar las potencias, ¿no? Entonces, si es para no tramitar la autorización administrativa, habría que ver si esto es el trámite, se puede hacer. Mientras luego te den 2 puntos de conexión independientes si las quieres independizar. Es un poco raro. Es decir, si lo que quieren hacer es que son en 2 naves diferentes, no vemos ningún problema. Una comunidad energética puede tener 10 instalaciones de generación y una eólica, por ejemplo. Y a nivel de subvención, ¿eso se da entrada de solicitud de forma Es una solicitud. independiente? Estamos o hablando una solicitud? de números, es decir, que lo agrupamos todo en uno. Muy bien. No son expedientes individuales. Estamos hablando de que esa comunidad tiene todo ese abanico de soluciones que, ya os digo, podría ser un barrio. Un barrio puede tener 5 generadores en diferentes puntos y luego una bicicleta compartida y puntos de recarga. Pues todo esto es un solo expediente de esa comunidad. Otra cosa es que también podríamos hacer una especie de brainstorming, que estaría muy bien, Tomeu, quizás también que tú estuvieras, sobre qué elementos podemos ahora ofertar a los clientes de una comunidad energética. Es decir, no solo ese autoconsumo compartido, que parece ser la puerta de entrada ahora, sino pues la habilitación de los puntos de recarga de un parking común, el establecimiento de un sistema colectivo de vehículos de 2 ruedas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas. Vehículos, es decir, al final vamos a sacar en poco tiempo la convocatoria de car sharing, que son vehículos y al final tendremos que llegar a una solución de vehículo compartido. Yo creo que en un futuro será la solución. Ojalá haya una comunidad energética que pudiese tener un sistema de vehículo compartido entre los vecinos. Claro, eso va a ser complicado, pero ojalá se presentase una. Bueno, quizás no tanto de vehículos de 2 ruedas. Esta semana pasada hemos estado con Coltra y yo creo que es prácticamente... y que encima se recarguen con energía renovable, que es el objetivo. Entonces, claro, es lo que comentaba del sistema de gestión. Esto necesitará un sistema, bueno, pues yo necesito el coche o la bicicleta eléctrica de tal hora a tal hora. Pues todo esto habrá que organizarse. Es que se abre un mundo de posibilidades. A mí me gustaría hacer un comentario a todos los que estáis aquí escuchándonos, que la mayoría obviamente sois empresas instaladoras, que a lo mejor estáis escuchando conceptos que decís, bueno, pero la parte jurídica de la formación de esto, pero daros cuenta de la cantidad de infraestructura y de instalaciones que se van a tener que ejecutar para llevar todo esto a cabo, y eso tiene que obviamente recaerá en empresas instaladoras, y si son aquí locales, mejor que mejor. Por eso animaros a que estéis lo más en vuestro círculo de clientes y demás, pues atentos a cualquier oportunidad que pueda surgir de este tipo. Lo que nos dice este momento es que no es tan complicado formar una comunidad energética, que hay algunas que podemos aprovechar esas organizaciones naturales que ya existen, como las comunidades de propietarios. Las comunidades de propietarios pueden llegar fácilmente a un acuerdo en junta y así se constituye ya una comunidad energética. Si no existe esa figura, como es la comunidad de propietarios, se puede constituir una cooperativa y todavía más fácil una asociación. Las asociaciones que necesitan un reglamento y unos estatutos mínimos, que en verdad el Instituto Balear de la Energía ya tiene diseñada una pequeña base que nos puede servir también, con lo cual eso podéis pedirle a la asociación, que podemos haceros un poco de soporte y haremos más formación al respecto. Entonces, la parte costosa no solo es la técnica del autoconsumo compartido y los requerimientos técnicos, sino también el socializar eso, hacer que las personas se pongan de acuerdo. Por eso, tener buena relación o ahora estrechar los lazos con el Colegio de Administradores de Fincas también es importante, porque tendremos ahí distintas oportunidades. Nos pide la palabra Antonio, un segundo. Buenas. Bueno, iniciando el comentario que hacíais acerca del brainstorming, pues a lo mejor voy a proponer o voy a plantear o plasmar una idea que me viene a la cabeza, que a lo mejor o quizás nos ayude. Imaginemos una comunidad de propietarios en las que son 70 personas y además este comentario va precisamente en base a
a eso, a intentar eliminar los límites de consumo en función del porcentaje de participación. Si en una comunidad de propietarios, de 10 propietarios, los partícipes en la comunidad energética son 3, o los que montan la comunidad energética son 3, pueden vender los excedentes de producción a los otros 7, o puede tener un contrato privado, como comentabais antes, con los otros 7, y estos 7 entonces ya sí que estarían exentos de ese límite, podrían consumir aquello que aquello que tuviesen pactado, entiendo. El límite, no hay ninguna normativa que te imponga ese límite. Que no hay ninguna normativa que te imponga ese límite. Vale, más allá de dejarlo especificado de forma previa, ¿no? Claro, al final ese coeficiente de reparto de esa instalación de generación lo va a decidir los participantes. Si yo en mi comunidad de vecinos, imaginemos que somos 10, a un 10% cada uno, si decidimos montar una instalación generadora de autoconsumo colectivo y soy capaz de convencerles de que yo autoconsumo el 90 y el otro 10 se lo reparten entre ellos 9 y lo aceptan, no hay nada que lo impida. Nos hemos puesto de acuerdo, adelante. Estupendo. Hay una pregunta, con vuestro permiso. Dice, si la titularidad de la instalación es propiedad de la comunidad. La anterior creo que no la hemos contestado. Ok. En el caso de montar las placas en un tejado de una comunidad y hacer una comunidad con otras 2 comunidades vecinas, ¿el compromiso de mantener activa esa comunidad energética afecta a las 3 o en el caso de una de ellas quiera desvincularse, afecta al grupo? No, afecta a todo, digamos. Lo que establece la convocatoria y la ley de subvenciones es que eso tiene que permanecer 5 años, la inversión. Entonces, si la inversión se subvenciona, una cosa es que esa otra comunidad lo hiciese por su cuenta y riesgo, pero lo que está subvencionado tiene que estar como mínimo 5 años, o garantiza la permanencia de esa inversión durante 5 años. Por tanto, si una parte de la comunidad se escinde, porque eran 3, habría que quizás pues devolver la ayuda, la parte proporcional, habría que estudiarlo, es un tema ya complejo, pero a mí se me ocurre que tendría que devolver la parte proporcional de la ayuda. Entiendo que en el otro caso no tiene nada que ver con la pregunta, pero si es una comunidad de 10 que se salen 2 y sigue habiendo 8 y la comunidad continúa y la inversión se sigue manteniendo, no hay ningún problema. No hay ningún, porque repetimos, la inversión es de la comunidad, no es de los beneficiarios, o de los integrantes. Vale. Yo he entendido que es que de esa comunidad hay 3 edificios y uno se desvincula con sus instalaciones, entonces sí que está afectada la inversión porque no podrá justificar ese mantenimiento de los 5 años. Pero lo que tú dices, David, es una cosa diferente. Es decir, la inversión permanece en su sitio. La siguiente pregunta de Joan, que dice, si la titularidad de la instalación es propiedad de la comunidad energética, ¿se puede instalar en el espacio privado de uno de los asociados o tiene que ser un espacio de la comunidad? En ese caso, esa comunidad energética y ese propietario privado tendrán un acuerdo de cesión o la comunidad energética le pagará un alquiler a ese propietario. Nosotros no nos metemos. Nosotros lo que decimos en la convocatoria es que tiene que tener la disponibilidad o la propiedad del lugar donde se van a ejecutar esas inversiones. ¿Para qué? Para poder justificar o para poder, digamos, garantizar esa permanencia de inversión durante 5 años. Pero que tú le pagas o que te lo presta o... Nosotros esto no la comunidad energética establecerá con el criterio de lo más adecuado dónde se va a instalar en el sitio más adecuado y que va a, digamos, a proveer de más beneficios a la comunidad. Si es una cubierta privada, esa se puede aportar como un capital privado, una aportación privada, incluso si existieran instalaciones fotovoltaicas, se pueden también aportar a esa comunidad las partes no amortizadas como aportación de capital, pero eso se estudia cada comunidad en el caso de que ocurra. Eso nosotros no lo vamos a pedir, nosotros vamos a pedir un documento que nos dice, que nos diga que es de propiedad o que esto está disponible para la comunidad energética durante 5 años y ya está. Como se arregle la comunidad con el propietario de la cubierta, de dónde va a poner el punto de recarga, dónde va a poner el sistema de vehículo compartido, eso a nosotros nos es igual. Lo que tienen que decir es que yo tengo disponible ese terreno, ese sitio para ejecutar las inversiones y durante 5 años.
Que luego hay compensaciones internas, esto ni lo vamos a mirar, porque no es nuestra función. Nosotros lo que queremos es que esté disponible, pero no cómo se paga o cómo se compensa toda esa cesión de terreno, eso no sé si es igual. Aquí, Tomeo, lo difícil de valorar, no sé si es de vuestra opinión, es el papel de instalador, cuánto se implica en eso. Es decir, yo quiero poner una instalación, que a veces son instalaciones grandes y atractivas, y si no te viene dado el proyecto de consultoría de ingeniería, claro, ¿qué papel adoptamos nosotros como instaladores, ¿no? ¿Fomentamos eso, empujamos eso? ¿Qué tipo de aliados buscamos en el camino para no morir en el intento? Claro. Es que nos encontramos en un tipo de convocatoria compleja, porque no solo es la parte de instalación, que ya de por sí, como comentamos, es un poco más complejo cuando estamos hablando de autoconsumo compartido o de compartición de vehículos, porque hay que generar un sistema de gestión, sino que también está la parte legal, que esta parte no es fácil tampoco. Cómo participan los medios, cómo se compensan. ¿Qué Tampoco coeficiente de está reparto entrenada y hay? esto ¿Qué es algo pasa que si tenemos. uno se sale, si uno entra? ¿Cómo puede entrar? Todo esto, claro, esto no está analizado aquí, no es un trabajo que hay que hacer y que estamos abriendo digamos, un melón que hasta ahora no estaba, entonces siempre hay dificultades y muchas dudas. Por eso yo creo que por eso hablo del brainstorming, porque tenemos que buscar aliados en los administradores de fincas, en los gestores, en las gestorías también, aumentar el conocimiento y la Yo creo que es socialización de las una parte comunidades. fundamental, la parte jurídica, como comentas tú. Totalmente, sí. Y luego la parte financiera, que esta es otra que nos habíamos apuntado, porque realmente estas intensidades de ayudas que son muy interesantes para adquirir estos activos energéticos en común, tenemos 3 entidades financieras que estamos trabajando ahora mismo el producto, que por ser comunidades de propietarios pueden incluso adelantar el importe de las ayudas, es decir, que el esfuerzo económico inicial de desembolso o de inversión fuera más pequeño o menos intenso del que se puede exigir. Y esto también lo estamos trabajando para fomentar que esas inversiones se puedan llevar a cabo. Comenta, hay otra pregunta en el chat que dice Jeroni, entiendo que si solamente tenemos en cuenta la instalación de autoconsumo, en una comunidad de propietarios sería lo mismo hacer un autoconsumo compartido que una comunidad energética. Sería efectivamente una comunidad energética solo con un autoconsumo colectivo. Sí, eso sería la mínima expresión, digamos. Sí. Diferencias que con esta programa de ayudas, esta comunidad de propietarios podría tener una intensidad de ayuda mayor, ese 75%, y si ya está creada, pues el día de mañana ya utilizar esa herramienta para otras actuaciones de eficiencia energética dentro de esa comunidad. Al final, si nosotros como instaladores no somos proactivos en este tipo de soluciones, a medio plazo desde ya en adelante irán surgiendo soluciones y prestadores de este tipo de servicios que nos irán un poco sacando del mercado. Pues si os parece, nos emplazamos a hacer este brainstorming o focus group, no sé cómo llamarlo, para que nos entendamos qué es, qué podemos hacer dentro de una comunidad energética, también solventar en este camino estas dudas sobre entidades que entran, que salen, los contratos privados, la participación de las comunidades versus participación de comunidad de propietarios. Preparamos también, que estamos ya en ello, la formación de autoconsumo compartido. Y si alguien tiene alguna duda o alguna aportación adicional que ayude a trabajar, también me parece que la parte de gestión tenemos que empezar a formarnos, cómo hacer esos repartos dinámicos, cómo modificarlos en el tiempo, qué tipo de comunicaciones, cómo se hace eso, cuántas veces al año. Creo que también tenemos que formarnos sobre esto a nivel de gestión. Casi nadie sabe hacerlo. No existe el perfil profesional. Sí, no,
al final no es tan difícil, digamos, bueno, el gestionar autoconsumo compartido, al final, esos repartos, en general el fichero CSV, bueno, yo hice una aplicación que se puede generar, el problema está en saber cómo o determinar los coeficientes, es decir, cuando este sí, cuando este no, qué horas, esto es lo difícil de analizar un poco en función del perfil del consumo, ¿no? Pero bueno, esto es un trabajo que hay que hacer, como comentas tú, Mayra. Esto, bueno, hoy en día Cambia. con los contadores de telegestión y demás, obtener las curvas de carga de estos Claro. suministros y A lo hacer... mejor hay una persona, ya que sé, un edificio de viviendas que vive un residente, pero que está 6 meses fuera, pues a lo mejor esta persona en invierno el coeficiente beta será 0, porque al final no va a consumir muy poco. Y a lo mejor hay otra persona que le interesa un poco más de consumo en según qué meses. Claro, pues esos coeficientes hay que analizarlos, hay que ver las curvas de consumo de cada uno y saber un poco acertar en esos coeficientes beta de reparto, más o menos que sean más o menos justos. Que todo esto va a ir luego también un poco vinculado a la inversión que haga cada uno. Es decir, yo si yo pago tanto, quiero tantos kilovatios hora. Bueno, pues esto es un tema que ya no nos metemos, pero bueno, se abre un debate importante de gestión de todo ese sistema, ¿no? En todo esto, contemplar que el Instituto Balear de la Energía, la Dirección General de Energía, son tremendamente facilitadores que tenemos un objetivo de identificar al menos 30 proyectos de comunidades energéticas en el territorio, ¿verdad, Tomeu? ¿Sí? Y que si identificáis esos proyectos o a la más mínima posibilidad de esos proyectos y no os sentís con la fuerza de darle un empuje vosotros, acudáis a nosotros, lo haremos conjuntamente con el Instituto Balear de la Energía, haremos las consultas necesarias e intentaremos facilitar los proyectos al máximo. Sería muy importante en esta fase que identificaseis las posibilidades con esto que os decimos. Con solo 3 sociedades, solo 3 personas se puede constituir la comunidad energética y ayudar entre todos a identificar estos proyectos. Yo creo que de una forma u otra podemos ayudarlos a llevar a cabo. Pues nada, yo creo que si no hay más consultas y demás, agradecer a Tomeo con siempre a la seva ayuda y aportacions. Vale. Y ahora por aquí se animan. Esta línea de subvención también incluye la instalación de autoconsumo para el contador de servicios comunes de la comunidad, aunque no sea colectivo. Sí, claro, si es un participante más de la... Comunidad. Pero no entiendo lo de que aunque no sea colectivo. El contador de servicios comunes de la comunidad, si es una comunidad de propietarios, será la propia comunidad, será el titular de ese CUPS y se podrá beneficiar de ese autoconsumo colectivo, claro. No. No. En un autoconsumo colectivo no se beneficia solo el contador de servicios comunes. Por eso, de todas maneras, como ha comentado Mayra, sobre todo con el autoconsumo colectivo a efectos de reparto, de cómo se reparte esa energía y demás, que yo creo que a veces también por las llamadas a veces que nos hacéis y nos preguntáis, como es una cosa que no se ve igual de primeras hasta que no te la muestran con un ejemplo numérico, nos emplazamos a montar alguna charla o jornada en el que podamos... Pero en un autoconsumo colectivo, tú puedes montar una instalación fotovoltaica en una cubierta de una finca de pisos y que se beneficien todos los pisos y los servicios comunes. Todos sean consumidores asociados de esa instalación de generación. ¿Vale, Tolo? Bueno, yo creo que es bastante interesante el tema. Hemos estado conectados 40 personas. Realmente es nuevo y creo que tenemos que avanzar todos. Por eso yo creo que la primera medida es formarnos un poco más y identificar entre todos esos posibles proyectos que pueden existir. Si lo que dices a efectos de conectar, si conectar la instalación sobre un cuadro de servicios comunes, que no podría ser autoconsumo colectivo porque tendrías que ir a un contador de generación neta, sí, te entiendo, pero seguramente económicamente salga más a cuenta intentar hacerlo colectivo que no solo de los servicios comunes.
Es que eso al fin y al cabo sería un autoconsumo individual, no sería ni un Sí, autoconsumo sí, colectivo. sí. Es un autoconsumo individual de un único consumidor asociado, que da la casualidad que es el consumo de unos servicios comunes de una comunidad, pero no es un consumo individual eso al fin y al cabo. Es que entonces, Vuelve a preguntar si lo subvenciona esta línea. Si sí, no no es, estoy no es pensando. compartido, no lo subvenciona. Sí, porque si la comunidad de propietarios existe y hay varios participantes y hay un autoconsumo conectado a un CUPS que el titular es la propia comunidad, no sé, Tomeu, ¿qué opinas tú? Estava pensant, Sería un no, activo de esa... no es el objetivo de la convocatoria esto, es decir, subvencionar unos servicios comunes con una instalación de autoconsumo. Tendría que estudiarlo a ver si veo algún problema. No es el objetivo de la convocatoria este. Es que, Lo que comentas claro, es tú. que Una yo... instalación individual que, si bien está formada por un colectivo, que puede ser una comunidad energética porque tiene un consumo y solo tiene un consumo. A lo mejor puede ser que entrase, no lo sé, había que estudiarlo esto. Porque esa instalación de generación es un activo de la comunidad y el único retorno ahí sería, bueno, el ahorro de ese consumo de servicios generales y ese posible excedente que tenga. O que la comunidad de propietarios sea un autoconsumo individual, pero sin excedentes, o sea, perdón, con excedentes, pero sin compensación y la comunidad de propietarios se establezca como productor. Podría encajar a lo mejor, no lo sé. No es el objetivo de la convocatoria, pero bueno, siempre hay resquicios legales donde uno se puede acoger, ¿no? Aquí Sí, dice, en uno residencial con 8 comunidades diferentes se realiza instalación colectiva para la urbanización. ¿Cómo realizas la compensación por edificios si cada uno tiene su contador individual? porque podrían ser un autoconsumo a través de red. Lo único, el impedimento técnico ahí es que al ser un autoconsumo colectivo tengas que irte a un contador de generación neta. Igual te pille más a mano un subcuadro o un cuadro de servicios generales, pero bueno, lo salvas yéndote a contador de generación neta y de ahí ya autoconsumo colectivo a través de red. De todas maneras, si tenéis, Tolo o Ferran, algún caso concreto de un poco plasmarlo sobre el papel con un esquema, lo podemos comentar si queréis. Tenéis, bueno, os dejo por aquí mi correo, si la mayoría igual ya lo tenéis. Lo que comentábamos antes, todo lo que es el autoconsumo colectivo, el reparto, a veces cuesta verlo y cuando ya hablamos de autoconsumo colectivo a través de red, quizá más todavía, pero cuando lo ves plasmado un poco en un papel el esquema y cómo se reparte eso económicamente, ya tienes un poco la foto que yo creo que aclara bastante. Os recomiendo en la guía de autoconsumo del IDAE, había un ejemplo de autoconsumo colectivo, cómo se repartía económicamente y estaba bastante... No sé, lo que luego la modificaron y creo que, no sé si... Pero bueno, igualmente nos podéis hacer la consulta y trabajaremos sobre este tema. Vamos, va a ser de aquí en adelante, bombardearemos bastante con todo este tema de colectivos, comunidades energéticas y demás, porque por lo que comentábamos, son nichos de negocio que van a ir surgiendo y cada vez os van a ir más demandando a vosotros como instaladores también. Es la ejecución de toda esa infraestructura. Si consideráis positivo, David, no sé si te parecería bien enviarles a los participantes los estatutos que tiene un poco de borrador el IBE y que pueden servir un poco de referencia para ver qué cosas se observan en la constitución de una comunidad, si te parece. Si tienen alguna así posible comunidad y demás, por supuesto. Que les sirva un poco de... ¿Vale? Y lo que hemos comentado, aquí también entra pues con el Colegio de Administradores de Fincas, ellos seguramente aspectos jurídicos tendrán mucho más claros que nosotros y al final se trata de eso, de generar estas colaboraciones y el sacar los proyectos adelante, sobre todo, y que acaben ejecutando esas instalaciones, que es lo que a nosotros como instaladores, y luego pues obviamente como ciudadanos, pues esta transición energética que nos beneficia a todos. Bien. Muchísimas gracias, David, Tomeu. Vale, gracias, adiós. Gràcies a tots. Un saludo a todos. Finalizada la sesión.